La macabra historia de las hermanas González Valenzuela. Las Poquianchis es el nombre con el que se conoce a las hermanas Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela, quienes dirigieron una red de trata, explotación y asesinato de mujeres en México entre las décadas de 1940 y 1960. Se trata de uno de los casos criminales más perturbadores de la historia del país, con un número de víctimas que podría superar las 90 personas. Las hermanas nacieron en el estado de Guanajuato en el seno de una familia disfuncional. Su padre, Isidro González, era un hombre extremadamente violento y abusivo que trabajaba como policía. Su crianza estuvo marcada por el miedo y la brutalidad, lo que probablemente influyó en su comportamiento futuro. En su juventud, las hermanas comenzaron a trabajar en prostíbulos y poco a poco aprendieron el negocio de la explotación sexual. Con el tiempo decidieron abrir sus propios burdeles en diferentes localidades de Guanajuato y Jalisco, usando la fachada de casas de citas o bares. Bajo la apariencia de negocios legítimos, las Poquianchis operaban verdaderos centros de tortura. Reclutaban mujeres a través de engaños, prometiéndoles trabajo como meseras, empleadas domésticas o modelos. Sin embargo, una vez dentro, las víctimas eran obligadas a prostituirse bajo condiciones inhumanas. Algunas de las prácticas más atroces incluían castigos brutales a las mujeres que intentaban escapar, privación de alimentos y agua, golpes y torturas constantes, encierro en habitaciones sin ventilación. Cuando las víctimas enfermaban, envejecían o simplemente dejaban de ser útiles, las hermanas las asesinaban. Algunas fueron envenenadas, otras murieron por golpes o fueron enterradas vivas. También se han reportado casos de bebés nacidos en los burdeles que fueron asesinados para evitar que crecieran en ese ambiente. El descubrimiento de sus crímenes empezó en el año 1964, cuando una joven logró escapar de uno de los burdeles y denunció a las hermanas ante las autoridades. La policía realizó un cateo en uno de sus establecimientos en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y lo que encontraron dejó al país en shock. Fosas comunes con los cuerpos de decenas de mujeres asesinadas, restos de bebés y fetos en estado de descomposición, cadáveres encadenados o mutilados, evidencia del trato inhumano que sufrían, habitaciones sucias, llenas de sangre y con signos de tortura. Las autoridades detuvieron a Delfina, María de Jesús y Carmen, pero María Luisa logró escapar y nunca fue capturada. El caso de las Poquianchis se convirtió en uno de los juicios más mediáticos de la historia de México. En 1971, las hermanas fueron sentenciadas a 40 años de prisión por homicidio, trata de personas, secuestro y otros delitos. El destino de cada una fue distinto. Delfina González Valenzuela murió en prisión en 1968 cuando le cayó una cubeta de cemento en la cabeza mientras trabajaba en una construcción. María de Jesús González Valenzuela cumplió su condena y salió en libertad en los años 90, desapareciendo del ojo público. Carmen González Valenzuela murió en la cárcel. María Luisa González Valenzuela nunca fue encontrada. El caso de las Poquianchis evidenció la falta de control sobre los burdeles clandestinos y el abandono institucional hacia las mujeres víctimas de trata en México. Se convirtió en un referente de terror y sirvió de inspiración para novelas, películas y estudios criminológicos. Su historia sigue siendo recordada como una de las más macabras de México, demostrando hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el dinero y el poder se combinan con la impunidad.